Desde que la humanidad aprendió a hablar, también aprendió a preguntar. Y entre todas las preguntas que se han hecho, una se alza como un susurro que atraviesa milenios. ¿Dios existe? La duda, persistente e indestructible, ha sobrevivido a templos en ruinas, revoluciones científicas y guerras santas. No ha muerto ni en los púlpitos ni en los laboratorios. Por el contrario, ha crecido. Esta pregunta resuena en las noches insomnes de quienes oran sin respuesta. Vibra en los pasillos universitarios donde la razón busca todo menos fe. Se encuentra en los versos de poemas, en el silencio de pacientes terminales, en la arrogancia de quienes se burlan de la fe y en la angustia de quienes la han perdido. Vive donde hay un cerebro activo y un corazón que teme a la muerte. Y es aquí donde comenzamos. No con una respuesta, sino reconociendo el abismo entre certeza y creencia. Este es el punto cero. No para convencer, sino para observar. No para ganar un debate, sino para escuchar a los fantasmas de ambos lados, el creyente y el escéptico. Ambos, a su manera, claman por sentido. Pero, ¿qué hace que esta pregunta sea tan poderosa? Quizás el hecho de que, a diferencia de muchas otras, no se silencia con pruebas. Porque Dios, si existe, no se prueba, se revela. Y si no existe, su ausencia es tan fuerte como una presencia. Esto es lo que hace que este dilema sea absoluto. La fe no depende de la lógica, y el escepticismo no depende del corazón. Ambos habitan en las rendijas del misterio. Si la duda es el punto de partida, entonces cada argumento que sigue es un intento de responder algo que tal vez no tenga respuesta. Pero, ¿y si lo que importa no es la respuesta, sino quién se transforma en la búsqueda? La historia nos muestra que la fe ha moldeado civilizaciones. Se erigieron catedrales, se formaron imperios y se quemaron mártires, todo en nombre de una idea invisible. Por otro lado, el escepticismo empujó a la humanidad hacia el telescopio, el microscopio y el código genético. El primero movió multitudes hacia el misterio, el segundo hacia la explicación. Pero ambos, en esencia, buscan lo mismo: sentido. Imagina ahora una sala oscura. En ella, dos hombres conversan. Uno es teólogo, el otro neurocientífico. Ambos hablan con pasión. Ambos tienen argumentos. Ambos cargan dudas que evitan mostrar. A cada palabra dicha, un tercer personaje invisible flota entre ellos: el espectador. Tú, el que escucha, el que compara, el que quizás no sabe en quién creer, pero que siente que allí hay más que un debate, hay un espejo. Este espejo no solo muestra la batalla entre la fe y la razón, refleja un dilema interior que muchos cargan. ¿Puedo ser racional y aún así tener fe? ¿Puedo dudar y seguir buscando espiritualidad? ¿Y si Dios no es una respuesta, sino una pregunta que se renueva? ¿Y si el ateo es, en secreto, un místico que ha perdido la contraseña? En las entrelíneas de cada argumento habita un abismo que no siempre las palabras alcanzan. Un científico puede explicar los neuronas del éxtasis, pero no lo que significa el amor. Un pastor puede citar decenas de versículos sobre el sufrimiento, pero aún así no saber qué decir al ver morir a un hijo. El lenguaje del alma es anterior a la lógica y también posterior. Quizás por eso los debates entre cristianos y ateos nunca cesan, no por falta de argumentos, sino porque en el fondo nadie desea silenciar al otro. Todos anhelan ser escuchados por algo superior. Hasta el más convencido de los ateos, en su caída, murmura una oración disfrazada de duda. Y el más piadoso de los creyentes, en la oscuridad de la noche, teme estar solo. En esencia, este conflicto nunca fue sobre quién tiene razón. Siempre se trató de quién está dispuesto a seguir preguntando, porque la verdadera fe, al igual que el escepticismo auténtico, requiere valentía. Valentía para no aferrarse a certezas débiles, valentía para enfrentar el silencio y escuchar, valentía para decir, no sé, pero sigo buscando. ¿Y qué es lo que realmente buscamos? ¿Una respuesta clara? ¿Una señal evidente? ¿Una certeza que no se quiebre ante el sufrimiento?
¿O solo deseamos pertenecer a un grupo, a un sentido, a una historia más grande que nosotros? Es en este momento cuando la religión entra y muchos se alejan de ella. Porque cuando el ritual se convierte en muro y no en puente, cuando la doctrina exige sumisión en lugar de conciencia, cuando el templo resuena más con miedo que con esperanza, algo se pierde. La fe que debería liberar aprisiona, y la razón que debería iluminar se detiene. Quizás por eso hoy en día tantos buscan espiritualidad fuera de las iglesias y otros tantos buscan respuestas científicas a preguntas que no se pueden encasillar en fórmulas. La era moderna no mató a Dios, solo lo empujó a un lugar donde el lenguaje tradicional no lo alcanza. Ahora Dios, o el vacío, habita en el subtexto, en las entrelíneas de una canción, en la pausa de un argumento, en la lágrima de un extraño que nunca hemos visto. Lo que estás a punto de leer o escuchar no es un manifiesto ni una apología, es una inmersión, en argumentos, en historias, en dudas. Es un intento de escuchar lo invisible detrás de las voces, un camino entre la fe y la razón, donde no se elige un lado, solo se camina con los ojos abiertos. Y en ese camino hay algo que nadie esperaba, algo que tal vez no sea una respuesta, sino una revelación sobre uno mismo. Al fin, ¿qué sucede cuando miramos hacia adentro sin buscar confirmación, solo escuchando? El creyente y el ateo, aunque en direcciones opuestas, comparten el mismo camino, el del asombro. Ambos intentan a su manera traducir lo inefable, el primero con oraciones, el segundo con fórmulas, y ambos, a veces, se inclinan ante el mismo misterio, aunque con nombres diferentes. Es en esa convergencia silenciosa donde habita el verdadero debate, no en los gritos ni en los dogmas, sino en los espacios entre frases donde la duda respira. Lo que se revelará no es un veredicto, sino un terreno fértil de ideas, un espacio simbólico donde fe y razón no se enfrentan, sino que danzan. Y quizás eso es lo que nos hace humanos, no poseer la verdad, sino anhelarla, no la certeza, sino la búsqueda. No el altar o el laboratorio, sino el vacío donde ambos se arrodillan cuando las respuestas fallan. Este es el punto de partida. A partir de aquí, cada capítulo será una clave, cada idea, una grieta, cada confrontación, un intento de tocar aquello que nadie puede nombrar, pero que todos sienten, y tal vez al final no seamos ni creyentes ni ateos. Tal vez solo seamos seres humanos tratando de descifrar la eternidad con ojos de polvo. Capítulo 1. La mesa del conflicto. Imagina una mesa larga y silenciosa. Alrededor no solo hay voces, hay mundos enteros. De un lado, la fe, antigua, firme, moldeada por escrituras, tradiciones y promesas. Del otro, la razón, inquieta, escéptica, hecha de hipótesis y dudas. En el centro, un espacio vacío. No es un vacío de ideas, sino una invitación. Allí es donde la humanidad se ha sentado desde que comenzó a preguntarse si hay algo más allá de lo que ven los ojos. Este video no trae respuestas listas. Comienza con este escenario. Una mesa imaginaria donde creencias, dudas, traumas y esperanzas coexisten. Una mesa donde cada silla representa una pregunta, no una religión, no una ideología, sino una pregunta esencial. ¿Qué nos mueve? Fe y razón siempre han sido presentadas como fuerzas opuestas, como si una viviera de la luz y la otra de la sombra. Pero quizás no sea así. Lo que se ve en la superficie, la polarización, el sarcasmo, la burla mutua, es solo ruido. Lo que se escucha, si prestamos atención, es más sutil. Es un llamado de ambos lados por sentido. Nadie cree porque esté absolutamente seguro, y nadie duda porque esté completamente frío. Detrás de cada certeza hay un miedo, y detrás de cada duda hay un deseo. La mesa del conflicto es, ante todo, un espejo. Es donde un científico puede verse rezando antes de un diagnóstico, y donde un pastor puede encontrarse en silencio, mirando el vacío de una oración no respondida.
¿Sabías que existen grimorios prohibidos que contienen fórmulas mágicas y rituales de invocación que la Iglesia y los gobiernos intentaron erradicar? Y que, en la propia Biblia, hay textos eliminados, profecías suprimidas y mensajes encriptados que desafían todo lo que creíamos saber? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que realmente están tratando de esconder? Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, reunimos un material único, elaborado por docenas de especialistas de todo el mundo, que expone todo lo que nos han ocultado. Si quieres conocer lo que la historia ha intentado borrar, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y accede a este conocimiento prohibido. O si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Esa mesa existe en las universidades, en las iglesias, en las cenas familiares, en los velorios, en los nacimientos. Existe donde quiera que un alma se pregunte, ¿y si estoy equivocado? En un mundo marcado por la velocidad, donde las opiniones son titulares y las creencias, banderas, la paciencia del diálogo es rara. Pero en esta mesa, el tiempo se desacelera. Aquí, un argumento no es un arma, sino un espejo. Cada historia contada, ya sea de conversión o ruptura, no busca convencer, sino ser escuchada. No hay herejes ni santos, solo personas intentando entender por qué sienten lo que sienten, por qué creen o han dejado de creer. El conflicto no está en la mesa, sino en nosotros. El creyente vive con dudas que no confiesa. El ateo, con silencios que no puede nombrar. Ambos buscan, sienten y se equivocan. Por eso, ambos pertenecen a esta conversación. La espiritualidad no es una fórmula. La ciencia tampoco es un dogma. Cuando se reducen a trincheras, pierden su esencia. La primera se convierte en superstición, la segunda en arrogancia. Pero cuando se encuentran sin miedo, algo extraordinario sucede. Un creyente puede admitir que no entiende el sufrimiento, y un ateo puede confesar que a veces desea estar equivocado, solo para no estar solo. En esta mesa simbólica no hay micrófonos ni cámaras, hay experiencias. Una madre que perdió a su hijo y ya no puede rezar. Un joven científico que vio algo que no puede explicar. Una mujer que fue abusada en nombre de Dios. Un viejo pastor que, al borde de la muerte, duda del cielo. Ninguna de estas personas necesita ganar un debate. Solo necesitan ser escuchadas. Cuando hablamos de fe, también hablamos de lenguaje. Lo que llamamos Dios puede ser llamado energía, conciencia, misterio, ausencia, silencio. La palabra no importa tanto como la experiencia que intenta contener. Para algunos, Dios es un padre. Para otros, una ilusión. Pero en ambos casos, esta idea tiene poder. Un poder que organiza el mundo, que sostiene, que destruye, que reconstruye. Hablar sobre fe y razón no es discutir ideas abstractas, es abrir el alma. Es hablar de pérdidas, de sustos, de epifanías y de noches sin respuestas. Un argumento sobre Dios nunca es solo lógico, lleva lágrimas invisibles. Por eso es tan difícil conversar sin herir, porque lo que está en juego no es solo lo que el otro cree, sino lo que ha vivido para creer en eso. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado silenciar esta mesa, ha buscado imponer una única respuesta. En su nombre, quemó libros, destruyó templos, torturó cuerpos y sofocó preguntas. Pero el conflicto nunca cesó. No nace de la rebeldía, sino de la inquietud. El primer ser humano que miró al cielo estrellado y sintió un escalofrío inició esta conversación. Y el último que muera preguntando, ¿y ahora?, seguirá en la mesa. Esta mesa no es un campo de batalla. Es un altar donde se ofrece algo más precioso que certezas, la vulnerabilidad. Cuando alguien dice «no sé», se abre un nuevo capítulo. No porque esté más cerca de la verdad, sino porque está más dispuesto a escuchar. La verdadera fe y el escepticismo honesto tienen esto en común. No se conforman con lo superficial.
Vivimos tiempos en los que elegir un lado parece obligatorio. O se cree, o se burla, o se predica, o se cancela. Pero tal vez el verdadero camino no esté en los extremos. Quizás esté en el centro de la mesa, donde el silencio habla y donde la mirada del otro nos recuerda que nadie lo sabe todo, y que esa ignorancia compartida puede ser el inicio de algo sagrado. No hay neutralidad en esta conversación. Cada uno lleva su historia, su dolor, su esperanza, su rebeldía. Pero hay algo más importante que la imparcialidad: la presencia. Estar en la mesa ya es un acto de valentía. Escuchar sin intentar ganar es un acto de amor. Preguntar sin exigir respuesta es un acto de fe, incluso para quien no cree en nada. A medida que avanzamos en este video, no pienses en quién tiene razón. Piensa en quién está dispuesto. Dispuesto a dejar de gritar. Dispuesto a reformular sus certezas. Dispuesto a decir: pensé que sabía, pero tal vez haya más. Eso no es debilidad, es madurez. Y tal vez, solo tal vez, sea espiritualidad. La mesa del conflicto es el lugar donde humanidad y misterio se encuentran, donde la lógica alcanza el límite del lenguaje, donde la Biblia convive con la duda, donde el microscopio no elimina lo sagrado, sino que revela otra faceta, donde la oración tiene valor sin necesidad de respuesta, donde el silencio puede ser más elocuente que cualquier argumento. Si estás aquí, ya estás en la mesa, y eso significa que de alguna manera la pregunta también vive en ti. Tal vez tengas fe, pero te sientas cansado de la religión. Quizás tengas dudas, pero sientas nostalgia de algo que nunca supiste nombrar. Tal vez hayas dejado todo, pero aún miras al cielo cuando no sabes qué hacer. Sea cual sea tu historia, tiene un lugar aquí. La única exigencia es escuchar con el alma, no solo con los oídos. En este espacio, la duda es bienvenida, la fe es respetada y el silencio es sagrado. Capítulo 2. El silencio de Dios. Hay preguntas que no se gritan, se susurran. Y entre todas las preguntas que la humanidad ha hecho, quizás ninguna sea más densa, más urgente y más solitaria que esta. ¿Por qué Dios no responde? Cuando el mundo parece desmoronarse, cuando el caos invade la vida de alguien, cuando la fe ya no consuela, la falta de respuesta no es neutra. Suena a abandono, y no hay abandono más doloroso que el abandono divino. Porque, en este caso, no es solo el otro quien se ha ido. Es el sentido de la existencia el que ha desaparecido. Este silencio no es el de un cuarto vacío. Es el que sigue a un grito, a una oración, a una espera. Es el silencio que llega cuando lo que se suponía debía sostenernos falla. Cuando el alma se arrodilla y no escucha nada a cambio, se siente sola. Durante siglos, teólogos, místicos y filósofos han tratado de explicar esta ausencia. Hablaron de libre albedrío, de pruebas, de misterio, pero ninguna teoría alivia la angustia de la espera. Es fácil hablar del silencio en paz. Lo difícil es enfrentarlo en la ruina. Hay quienes afirman que Dios siempre habla. Somos nosotros quienes no escuchamos. Sin embargo, esta explicación, aunque bien intencionada, implica una acusación. Si no sientes a Dios, el problema es tuyo. Es tu fe débil, tu culpa oculta, tu impureza. Este tipo de respuesta convierte el sufrimiento en culpa y la búsqueda en una penitencia. Pero ¿qué pasaría si el silencio es real? ¿Y si, en lugar de un error de sintonía, realmente estamos solos? O, más radical aún, ¿y si Dios existe y elige el silencio? El filósofo Søren Kierkegaard decía que el silencio de Dios no es ausencia, sino lenguaje. Hay cosas que solo se revelan cuando todo se calla. Es una visión hermosa, casi poética. Pero pregúntale a quien acaba de perder un hijo, a quien fue traicionado por su religión, o a quien reza desde niño sin sentir nada. Para ellos, el silencio de Dios no es lenguaje, es ruido. Ruido de duda, miedo y rebelión. El silencio de Dios está en todas partes. Se siente en los campos de batalla donde los soldados piden protección y solo reciben disparos. Se encuentra en los pasillos de hospitales,
donde las madres hacen promesas por milagros que no llegan. Está en desiertos emocionales, donde nadie responde, consuela o explica. Y curiosamente también está en las Escrituras. Job clama por respuestas y solo recibe preguntas. Jesús en la cruz grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Incluso el Cristo, en ese instante, enfrenta el abismo del silencio. Esto nos enseña que lo divino también puede atravesar el vacío. El silencio no es prueba de castigo, sino parte del camino. Sin embargo, hay quienes ven en este silencio la mayor prueba de que Dios no existe. Si hubiera un Dios justo, amoroso, omnisciente, dicen los escépticos, ¿por qué se escondería? ¿Por qué permitiría tal confusión, tantas religiones en conflicto, tantas guerras en su nombre, tantos sufrimientos evitables? Un Dios que desea ser conocido, pero permanece invisible, suena más como una invención que como una presencia. Esta es la base del llamado argumento del ocultamiento divino. No acusa a Dios directamente, solo plantea la hipótesis de que la ausencia puede significar inexistencia, que el silencio prolongado tal vez sea la única señal que recibiremos, y que eso ya es, en sí mismo, una respuesta. Pero hay otra interpretación, más sutil, más dolorosa, la de que el silencio no niega a Dios, sino que lo revela de otra manera. Un Dios que no grita, que no se impone, que no lo soluciona todo, que respeta incluso la libertad de no creer. Es una idea desconcertante, la de un Dios tímido, o humilde, o paciente. Un Dios que en lugar de aparecer en rayos y truenos, susurra entre líneas de la realidad, que se oculta en las coincidencias improbables, en las lágrimas que caen en silencio, en el abrazo que llega en el momento justo. Hay quienes afirman que el silencio es un espacio para la libertad humana. Si Dios hablara constantemente, no habría elección, solo obediencia. La fe no sería confianza, sino una constatación. Amar a Dios sería como amar la gravedad, una imposición inevitable. Quizás sea por eso que el silencio duele tanto, porque no impone ninguna obligación. Nos deja libres para seguir adelante o rendirnos, amar o ignorar, buscar o olvidar. Pero hay una pregunta incómoda que insiste en volver. Si Dios es amor, ¿por qué no facilita? ¿Por qué se comunica tan mal si hay tanto en juego? ¿Por qué el mensaje divino necesita traducción, tradición, mediación? ¿Por qué el camino de la fe parece más un laberinto que una carretera? Algunos responderán, se necesita humildad para entender a Dios. Otros dirán, el problema está en la humanidad, no en Dios. Y están también los que dirán, no hay nadie al otro lado. Pero quizás ninguna de estas respuestas satisfaga del todo, porque en el fondo el dolor del silencio es existencial. El silencio de Dios toca un punto que ninguna prueba científica puede alcanzar: la necesidad humana de sentido, de pertenencia, de consuelo, y es precisamente por eso que el silencio puede ser tan devastador, porque hiere donde somos más vulnerables. Aún así, es en ese silencio donde muchos hallan lo sagrado, no un sagrado que habla, sino uno que escucha, que acoge sin prometer y está presente aun cuando está ausente. Quizás el silencio de Dios sea la invitación más radical a la espiritualidad adulta, una espiritualidad sin garantías, sin contratos, sin certezas fáciles, una fe que no se apoya en recompensas, sino en presencia, una presencia extraña, paradójica, inclasificable. No es casualidad que los místicos hablen de la oscuridad. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma, un tiempo en que todo parece perdido, pero que allana el camino para una nueva fe. No la fe que exige respuestas, sino la que avanza incluso sin ellas. Si hay algo que este profundo silencio nos enseña, tal vez sea esto: la espiritualidad no comienza en el momento en que escuchamos a Dios, sino cuando, a pesar de no oírlo, decidimos seguir adelante en nuestro camino. Porque creer en el silencio es, paradójicamente, una de las expresiones más puras de la fe.
Dudar en el silencio también es una forma profunda de espiritualidad. Al final, quizás la cuestión no sea si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar incluso cuando no hay sonido. Porque escuchar el silencio no es solo oír, es percibir, es habitar el vacío sin huir. Y en ese vacío, a veces, algo late, algo que no tiene nombre, algo que no responde, pero acompaña, algo que no se explica, pero permanece. Quizás al final el silencio de Dios no sea ausencia, sea espacio, y quizás en ese espacio descubramos que hay más sucediendo de lo que podemos entender. Capítulo 3. Cuando la Biblia grita y calla. Hay libros que moldean culturas, otros moldean conciencias, pero pocos han moldeado tanto el mundo, para bien y para mal, como la Biblia. Más que un texto religioso, es un artefacto histórico, literario, simbólico, político y para muchos, espiritual. Millones se arrodillan ante sus palabras. Miles las rechazan con intensidad similar. Algunos las estudian con amor, otros con escepticismo y muchos con ambas cosas al mismo tiempo. Pero lo que hace que la Biblia sea tan poderosa no es solo lo que dice, sino lo que provoca. Para algunos, ella es la voz de Dios. Para otros, la voz de los hombres tratando de explicar a Dios. Y para otros más, solo voces del pasado, bellamente escritas, pero peligrosamente desfasadas. Lo que sabemos con certeza es que ella grita. Grita a lo largo de los siglos, en púlpitos, guerras santas, consejos morales y sermones funerarios. Grita con autoridad, poesía, furia y amor. Pero también en ciertos momentos se calla. Y en esos silencios hay una incomodidad que muchos prefieren ignorar, porque hay textos que encantan y otros que escandalizan. Hay salmos que sanan el alma y versículos que hieren la conciencia. Surge la inevitable pregunta: ¿cómo puede un libro contener a la vez tanto consuelo y tanta violencia? Quien se atreve a leer la Biblia de principio a fin, sin filtros devocionales, descubre un inquietante retrato de la humanidad y de lo divino. Encuentra un Dios que libera esclavos, pero también ordena masacres. Un Dios que habla de amor, pero exige fidelidad absoluta bajo amenaza de destrucción. Se topa con leyes que promueven la justicia social y otras que consideran a las mujeres como propiedad o permiten la esclavitud. Hay quienes dicen que todo se resuelve con contexto, que es necesario entender el tiempo, la cultura y el estilo literario. Esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, incluso con contexto, la inquietud persiste. ¿Por qué, si Dios es eterno, permitió que su mensaje se escribiera en códigos tan complejos y abiertos a interpretaciones opuestas? Esta ambigüedad alimentó tanto a mártires como a inquisidores, inspiró tanto a libertadores como a opresores, y sigue, hasta hoy, siendo usada para justificar el amor y el odio. El problema no está solo en las palabras, sino en su manipulación, en cómo se elige un versículo y se ignora el otro, en cómo se toma un pasaje como eterno y otro como culturalmente obsoleto, y cada tradición religiosa elige a sus favoritos, sus dogmas, sus silencios convenientes. Y si la Biblia, en lugar de ser un manual cerrado, es un espejo abierto, y si no es la voz definitiva de Dios, sino el registro humano del intento de escucharlo, y si, en lugar de darnos certezas, es una invitación a un diálogo tenso donde lo sagrado se mezcla con lo humano, sin retoques, hay una belleza cruda en ello. La Biblia no oculta las fallas de sus héroes, presenta reyes depravados, profetas tristes, apóstoles cobardes, muestra a un pueblo en un ciclo de fe, caída, arrepentimiento y nueva caída. Si fuera propaganda, sería mal hecha, pero tal vez, por eso, sea tan humana. Aún así, la incomodidad persiste. Hay relatos que, a pesar de todo esfuerzo interpretativo, siguen siendo crueles. El sacrificio de Isaac, el genocidio de los cananeos, las penas de muerte por desobediencia ritual, los castigos colectivos. La respuesta teológica suele ser rápida:
era otro tiempo, otro pacto, el Antiguo Testamento. Sin embargo, esa explicación no satisface a todos. Para muchos, estas narrativas son no solo difíciles, sino también incompatibles con la idea de un Dios amoroso. Entonces, ¿qué hacer con estos textos? ¿Ignorarlos? ¿Alegorizar todo? ¿O enfrentarlos con honestidad, reconociendo que la revelación, si es que hubo, vino de las manos y las experiencias de seres humanos imperfectos? La Biblia es un producto de ediciones, traducciones, copias y decisiones políticas. Muchos olvidan que, durante siglos, solo los líderes religiosos tuvieron acceso al texto. Algunas traducciones estaban prohibidas y ciertos libros fueron añadidos o eliminados según intereses históricos. La tradición oral precedió al papel. El canon fue discutido. Las versiones se multiplicaron. Aún hoy, diferentes traducciones usan palabras distintas para ideas centrales. Amor, por ejemplo. En griego hay eros, filia, ágape. En español, solo una palabra. ¿Cuántos significados se pierden en el camino? Y aún así, ella sobrevive. Sigue siendo leída, releída, memorizada. Porque, a pesar de todo, la Biblia aún toca algo profundo. Aún revela algo. Aún hace arder el corazón de quien la lee en silencio. Quizás el poder de la Biblia no esté en la literalidad, sino en su capacidad de provocar transformación. No porque imponga una verdad, sino porque obliga al lector a posicionarse. A decidir, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Qué necesito cuestionar? ¿Qué debo cambiar? Puede ser un camino de fe, pero también un terreno fértil para el escepticismo. Muchos se volvieron ateos al leer la Biblia, no por pereza espiritual, sino por honestidad intelectual. No hallaron la coherencia que buscaban. Sin embargo, otros, al leer los mismos textos, hallaron redención. Y ahí reside el paradoja. La Biblia no es un libro que se lee, sino uno que nos lee. Dependiendo de la mirada se transforma. Para quien sufre es consuelo, para quien domina justificación, para quien busca mapa, para quien teme refugio y para quien no cree ruido. Pero quizás, sobre todo, la Biblia sea un recordatorio de lo que es ser humano, contradictorio, en búsqueda, en guerra consigo mismo. No nos entrega a Dios en bandeja, nos obliga a ir tras Él, a escarbar entre versos, a escuchar entre líneas. Cuando ella grita, a veces nos asusta. Cuando calla, a veces nos atrae. Y tal vez el secreto no esté en convertirla en un arma o un ídolo, sino en un portal, un lugar de encuentro con algo más grande, o con nuestro propio abismo. Si Dios está allí, Él habla a través de metáforas, narrativas y paradojas, no por fórmulas. Y si no está, el esfuerzo humano de intentar registrarlo aún revela nuestro anhelo de trascender. La Biblia grita y calla. En ese espacio entre sonido y silencio, cada persona halla algo distinto. El creyente ve promesa, el escéptico contradicción, el sabio espejo. ¿Y tú? ¿Qué es lo que ves al abrir este libro? Capítulo 4. Dios en otros rostros. La idea de Dios rara vez llega sola. Trae un nombre, una historia, un rostro, aunque sea invisible. Para algunos Él es Padre, para otros Madre. Para algunos energía, para otros ausencia. El ser que todo observa, la voz que creó todo, o solo un eco de la imaginación humana. ¿Y si el Dios que conocemos no es el único? ¿Y si hay otros rostros, otras versiones, otros intentos de explicar el mismo misterio con lenguajes diferentes? ¿Y si al final cada cultura simplemente vistió lo invisible con las ropas que tenía? La historia humana es un patchwork de religiones. Antes de Abraham había dioses en Egipto, en Mesopotamia, en India, en China, dioses con ojos de fuego, cabezas de animales, tronos celestiales, formas humanas y poderes cósmicos. Casi siempre dioses con hambre de reverencia o miedo. Algunos creaban el mundo con la palabra, otros con sangre, algunos exigían ofrendas, otros silencio. Pero todos intentaban responder a la misma inquietud. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? Con el tiempo,
estas mitologías se convirtieron en religiones. Algunas sobrevivieron, otras murieron con sus templos, y entre ellas surgió el monoteísmo, la idea de que solo hay un Dios, absoluto, eterno, personal. Una idea que cambió la civilización, pero no borró el pasado, porque detrás de cada revelación hay ecos, y los estudiosos notan esos ecos, historias que se repiten con nuevos nombres, un hijo divino nacido de una virgen, un salvador que muere y resucita, un diluvio enviado para purificar el mundo, una montaña sagrada donde Dios se revela, un libro sagrado traído de los cielos. Son arquetipos, son patrones que atraviesan las culturas. Eso no significa que sean falsos, pero nos obliga a preguntar, ¿qué estamos viendo cuando vemos a Dios? ¿Estamos viendo al propio Dios, o el reflejo de nuestras esperanzas, miedos y narrativas ancestrales? Joseph Campbell, uno de los más grandes estudiosos de la mitología comparada, afirmaba que todas las religiones son verdaderas, en los niveles en que conectan con el alma. El símbolo no tiene que ser literal para ser real. Lo esencial no es el nombre de Dios, es lo que Él evoca en el creyente. Pero no todos aceptan esta idea con facilidad, porque la fe para muchos no es una metáfora, es una verdad absoluta, es la revelación única, es el así dice el Señor. Y todo lo que no sea eso es error, idolatría o engaño. Por eso, la sugerencia de que Jesús puede resonar con historias anteriores genera incomodidad. Que otros dioses hayan sido crucificados, que otras madres hayan concebido de manera sobrenatural, que otros mitos traigan mensajes de perdón, amor y resurrección. Para el creyente tradicional, estas similitudes suenan como un intento de deslegitimar su fe. Para el escéptico, refuerzan la tesis de que todas las religiones son invenciones culturales. Pero quizás el punto no sea probar quién copió a quién. Tal vez el punto sea reconocer que el ser humano ha soñado con Dios desde siempre y que en cada cultura ese sueño toma una forma. La religión es el idioma de lo sagrado y, como todo idioma, cambia con el tiempo, el lugar y el pueblo. En Grecia los dioses debatían en el Olimpo. En India danzaban en el ciclo eterno de creación y destrucción. En el desierto se comunicaban con truenos y fuego. En todos los casos, había un intento de hacer visible lo invisible, de hacer soportable lo incomprensible, de nombrar el miedo y dar forma al misterio. ¿Y si todas estas versiones son solo aproximaciones, como borradores de algo que no cabe entero en ningún idioma? La verdad, quizás no esté en la imagen que hacemos de Dios, sino en el vacío que sentimos cuando esa imagen nos falta. El Dios de uno puede no servir al Dios del otro, pero el anhelo es el mismo, la voluntad de creer o la angustia de no poder. Incluso el ateo radical lleva a veces la sombra de un Dios que niega, porque negar compasión es también una forma de relación. Es una lucha con algo que, aunque negado, aún pesa, aún provoca, aún quema. En el mundo actual, la imagen de Dios es multifacética. Algunos lo ven en Jesús, otros en Buda, Krishna o Alá, y muchos no lo ven en ninguna figura. Sin embargo, esto no ha eliminado la pregunta sobre su existencia, sino que la ha ampliado. La globalización ha hecho que los dioses sean vecinos. Hoy, una persona puede nacer en Tokio, estudiar en Londres, casarse en Sao Paulo y meditar con textos tibetanos. La espiritualidad ya no se hereda, sino que se elige. Esto asusta a quienes quieren mantener fronteras estrictas entre lo verdadero y lo falso, pero quizás esa diversidad sea un regalo, un recordatorio de que la experiencia de lo sagrado no es propiedad de ningún pueblo, que el misterio es demasiado grande para caber en una sola doctrina, que cuando alguien se inclina a rezar, sin importar el idioma, el ritual, el altar, algo común late allí, el deseo de conexión, de pertenencia, de trascendencia. Es posible que todas las religiones se equivoquen en los detalles y acierten en su intención,
erradas en las narrativas literales, pero correctas en el impulso espiritual. Al final, lo que importa no es la teología, sino el efecto, la compasión generada, la transformación interior y la expansión de la conciencia. Por eso hay ateos más espirituales que religiosos, y religiosos más egoístas que ateos, porque el rostro de Dios no se revela solo en los credos, sino en los gestos. El mundo necesita menos templos y más puentes que conecten a las personas, menos discursos sobre mi Dios y más atención hacia el Dios del otro, menos guerras santas y más silencios compartidos que fomenten la paz. Porque tal vez Dios esté más presente en la escucha sincera y genuina que en la pregación arrogante y divisoria. Cuando miramos otros rostros de Dios, no necesitamos sentir amenaza. Podemos sentir espejo, podemos ver un reflejo de nuestro propio deseo de eternidad, de nuestro miedo a la muerte, de nuestra necesidad de belleza, de justicia, de perdón. ¿Y si al final no hay ningún Dios? Aún así, la búsqueda habrá valido la pena, porque nos hizo más humanos, más conscientes de nuestra pequeñez, más atentos al misterio. Pero si hay, entonces Él se ha manifestado de muchas formas. Y ninguna doctrina podrá capturarlo por completo, porque lo que es absoluto no cabe en definiciones relativas. Lo que es eterno no se deja aprisionar por palabras que envejecen. Quizás Dios no esté oculto, quizás solo esté en rostros desconocidos, en el extraño que ayuda, en el enemigo que perdona, en el silencio que consuela, en el arte que cautiva, en la lágrima que purifica, en el amor que persiste, aún sin explicación. Dios en otros rostros no amenaza la fe, es un llamado a la humildad. Recuerda que lo sagrado no es un territorio, sino un horizonte. Cuanto más lo buscamos, más comprendemos que lo esencial no es la imagen que formamos de Él, sino lo que esa imagen nos impulsa a hacer: juzgar menos, amar más, respirar hondo y avanzar. Capítulo 5. Entre la cruz y el cerebro. Existe un lugar donde la fe y la razón no se enfrentan, sino que se observan. Un espacio angosto y incómodo, donde la cruz y el cerebro coexisten. En ese lugar, ninguna de las dos sale ilesa. La fe enfrenta la duda, la razón el misterio, y entre ambas surge una pregunta que atraviesa milenios. ¿Es posible creer sin desconectar la mente? Muchos piensan que la fe es un salto al vacío, otros que es una huida de la lógica, pero tal vez la fe, en su forma más honesta, sea otra cosa, un sumergirse en lo invisible sin pretender que la luz es total. No se trata de apagar el cerebro, sino de aceptar que no todo lo que importa puede ser probado. Así como la razón más aguda no es fría, también siente, también teme, también busca sentido. La tensión entre fe y razón no es nueva, es una de las más antiguas en la historia humana. Desde Sócrates hasta Einstein, desde Agustín hasta Carl Sagan, la pregunta sigue siendo: ¿dónde termina lo que sabemos y empieza lo que solo intuimos? La cruz simboliza la entrega y la creencia en lo que trasciende el entendimiento. Representa a un Dios que se hizo carne, sufrió y murió. En cambio, el cerebro, símbolo de la razón, exige coherencia, datos y evidencias. Cuando ambos se encuentran, a menudo surge el conflicto, pero quizás el conflicto sea precisamente el lugar fértil, el punto donde el ser humano revela su complejidad. Porque no somos solo fe ni solo razón, somos duda con esperanza, lógica con intuición, escepticismo con deseo de trascendencia. La ciencia nos ha proporcionado herramientas para entender el universo. Hemos descubierto el ADN, los agujeros negros, los átomos y las leyes del movimiento. Sin embargo, aún no puede medir el amor, cuantificar la añoranza, ni demostrar el valor del perdón. La fe, por otro lado, nos dio sentido. Ayudó a las civilizaciones a levantarse e inspiró arte, ética y compasión. Sin embargo, también se usó para justificar guerras y opresiones. Cuando se cierra a la razón, se convierte en fanatismo. Cuando se aleja del corazón,
La razón se vuelve cinismo. En esta encrucijada vivimos hoy. Por un lado, están quienes creen que solo la ciencia importa, considerando a Dios un mito útil pero superado. Por el otro, quienes niegan la ciencia, rechazan las vacunas y critican las evidencias, todo en nombre de una fe que teme ser cuestionada. Ambos los extremos empobrecen la experiencia humana, porque la verdadera espiritualidad no teme la pregunta, y la verdadera razón no desestima la experiencia subjetiva. El cerebro humano es un misterio. Un órgano que crea sinfonías, sueña con lo infinito y siente culpa por lo que nunca ocurrió. La neurociencia investiga cómo se forman emociones, recuerdos y creencias. Descubre que la fe genuina activa áreas del cerebro relacionadas con el placer, la empatía y la resiliencia. Pero eso no significa que la fe sea solo química cerebral. Solo significa que estamos biológicamente preparados para ella. Que tal vez, evolutivamente, creer nos ha ayudado a sobrevivir, a encontrar sentido en medio del caos, a seguir adelante incluso cuando todo se desmorona. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si la fe puede ser explicada por el cerebro, ¿pierde su valor? Si el éxtasis espiritual tiene base neurológica, ¿deja de ser verdadero? No necesariamente. Todo lo que sentimos tiene base biológica. El amor, el arte, la compasión. Aún así, los consideramos reales. La explicación científica no disminuye la experiencia, simplemente la coloca en un contexto más amplio. Pero eso requiere madurez. Madurez para aceptar que fe y ciencia no necesitan anularse, que pueden dialogar, que pueden incluso complementarse. El problema no es la fe, sino la fe que se niega a pensar. Igualmente, el problema no es la razón, sino la razón que se niega a sentir. Cuando la fe se vuelve dogma, se endurece. Cuando la razón se torna arrogante, se empobrece. Entre la cruz y el cerebro hay espacio para una espiritualidad lúcida. Una espiritualidad que se permite creer sin fingir que lo entiende todo. Que se permite cuestionar sin perder el encanto. Que ve la oración como un gesto de conexión, no con una entidad mágica, sino con algo más grande, algo profundo, algo que tal vez ni tenga nombre. La figura de Jesús, por ejemplo, puede ser vista de varias maneras. Para algunos es el Hijo de Dios. Para otros, un maestro espiritual. Para otros más, un mito simbólico. Pero independientemente de la creencia, su mensaje persiste. Amar, perdonar, servir, dar sentido al dolor. El cerebro puede no aceptar milagros, pero reconoce la belleza de quien ama a sus enemigos, de quien perdona a quien lo hiere, de quien desafía el poder con ternura. La cruz así se puede ver no solo como símbolo religioso, sino como metáfora de una conciencia que trasciende el ego. Y aquí está el punto. La fe no necesita ser literal para ser verdadera, así como la razón no necesita ser fría para ser real. Ambas hablan de caminos para comprender el misterio de existir. En la práctica, esto implica abrir espacio para la duda en la oración, para la intuición en el análisis, para el silencio entre argumentos, porque hay cosas que el cerebro no explica, pero que el alma reconoce. Vivir entre la cruz y el cerebro es vivir en tensión, pero también en expansión, es decir, no sé, sin dejar de buscar. Es decir, eso no tiene sentido, y aún así sentir algo que nos mueve. Quizás la experiencia espiritual más profunda no esté en defender doctrinas, sino en cultivar esa tensión sin prisa por resolverla. Aceptar que la fe sin razón es superstición y la razón sin fe es desesperación, porque en el fondo todo ser humano, al enfrentar la muerte, el amor, el perdón o la belleza, se da cuenta de que hay algo más. No sabemos su nombre. Algunos lo llaman Dios, otros conciencia, y otros simplemente sienten, y eso es suficiente. Entre la cruz y el cerebro habita esta posibilidad, una fe que piensa, una razón que contempla, una búsqueda que no exige certeza, solo valentía. Valor de seguir con el corazón abierto y la mente despierta. Valor de no huir del conflicto.
Valor de habitar el misterio. Capítulo 6. El mal mora. Aquí, una niña de 6 años se arrodilla en silencio. No pide juguetes, no pide salud, pide pan. El estómago vacío enseñó más teología que cualquier catecismo. La habitación está oscura, la ciudad es violenta, la respuesta no llega. Aún así, ella reza: Dios, dame solo un pedazo. Este es el dilema que atraviesa los siglos y silencia a los elocuentes. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? Catástrofes naturales, violaciones, genocidios, enfermedades que destruyen cuerpos y esperanzas. Nada de esto es nuevo. Pero ante tanto dolor la pregunta sigue: ¿dónde está Dios cuando el mundo grita? Este no es un cuestionamiento académico, sino existencial. El mal no es una tesis, sino una herida. Cuando sangra, ninguna explicación teológica lo abarca. El dolor es urgente y espera respuesta. La teología cristiana ha intentado, durante siglos, dar sentido al sufrimiento. La respuesta más común: el mal entró en el mundo por la caída del hombre. Adán desobedeció y el pecado corrompió todo, dejando consecuencias. Libre albedrío, justicia divina, herencia del pecado. La historia es conocida. Dios creó todo bueno, pero respetó la libertad humana, que tuvo un alto costo. Es un razonamiento lógico, hasta que miras a los ojos de una madre que perdió a su hijo en un deslizamiento, o de una joven que sufrió violencia en su infancia, o de un padre que ve cómo el cáncer devora a su hija de 3 años. ¿Cómo explicar el dolor inocente? Algunos dicen que el sufrimiento enseña, que hay un propósito oculto, que algún día todo tendrá sentido, pero hasta entonces el niño sigue con hambre y la oración no tiene respuesta. En este punto, el ateísmo levanta su bandera con indignación. Un Dios que permite esto no puede ser llamado bueno. Para muchos escépticos, el mal no es solo un argumento, es la razón por la que dejaron de creer. No porque no buscaron a Dios, sino porque lo encontraron ausente. El debate filosófico lo denomina teodicea, el intento de justificar a Dios ante el mal. Epicuro ya había propuesto el dilema: si Dios quiere impedir el mal, pero no puede, no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, no es bueno. Si puede y quiere, ¿por qué existe el mal? Es una ecuación que desafía la lógica y la fe. En su centro está el sufrimiento humano, crudo y brutal. La teología reformada presenta un Dios soberano con planes que superan nuestra comprensión. Todo contribuye al bien, incluso el sufrimiento, pero el mundo no parece cooperar. Lo que se ve es injusticia, desigualdad, tragedias a escala industrial y una indiferencia divina que pesa más que el dolor mismo. Es necesario fe, dicen algunos. Es necesario valor, responden otros. Pero tal vez lo que más falta es escuchar, porque cuando el dolor se convierte en argumento, pierde su esencia, y el debate se transforma en una trinchera. El pastor intenta consolar con versículos, el ateo replica con estadísticas. En medio, el dolor real clama por un rostro, no por razón. Quizás el problema del mal no sea solo un obstáculo lógico, tal vez revele algo más profundo, nuestra incapacidad para lidiar con lo que no podemos controlar. Frente al sufrimiento extremo, nuestras categorías se quiebran, la fe tiembla, la razón se calla, y solo queda la pregunta: ¿y si Dios no quiere ser explicado? ¿Y si la presencia divina está en la lágrima y no en la cura, en el abrazo y no en el milagro, en el desespero y no en la solución? Esta es la imagen más radical del cristianismo, un Dios crucificado, no un Dios que evita el dolor sino que lo siente, que no baja con espada sino en silencio, que no explica el sufrimiento sino que lo vive. Jesús muere y en el camino clama: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Ni él escapó de la sensación de ausencia. Pero para quienes no creen, esto no basta. No es símbolo ni consuelo, solo otro mito más. El problema persiste, el niño sigue con hambre. El mal, para el ateo,
es prueba contra Dios. Para el creyente, es una herida que requiere fe para no ser rebelión. Y entre los dos, hay quienes solo lamentan, sin necesidad de probar ni negar nada. Solo se niegan a aceptar que el dolor sea normal. Ningún niño debería aprender a orar por el pan. Ninguna mujer debería vivir con miedo. Ningún padre debería cargar un pequeño ataúd, pero llevan consigo. Y eso debería unirnos, no separarnos. El problema del mal no es solo una cuestión de creencias, es una cuestión de humanidad, porque con o sin Dios está aquí, es real y exige respuesta, no teórica, sino ética. ¿Cómo manejamos el dolor ajeno? ¿Cerramos los ojos esperando el cielo? ¿O abrimos los brazos asumiendo que el infierno debe ser combatido aquí? Quizás lo más divino que podamos hacer sea no justificar el mal, sino enfrentarlo. No decir, es la voluntad de Dios, sino preguntar, ¿qué puedo hacer? Hay quienes ven en cada acto de compasión una chispa de lo sagrado, mientras que otros solo observan biología y empatía. Sin embargo, ambos ven, sienten y reaccionan. Y eso quizás sea lo que más importa, porque si Dios está en algún lugar, debe estar donde se siembra esperanza en terreno árido, donde se ofrece pan sin exigir conversión, donde se comparte el dolor sin miedo al abismo. El mal está aquí, pero también hay resistencia. La fe, cuando es madura, no cierra los ojos. La razón, cuando es honesta, no cierra el corazón. Y ambas, al encontrarse, pueden hacer algo que ninguna de las dos sola logra: transformar el dolor en semilla. Capítulo 7. El ateísmo herido. No todos los ateos surgen del argumento, muchos del abandono. Algunos dejan de creer porque estudiaron filosofía, ciencia, cosmología, pero otros, quizás la mayoría, dejaron de creer porque la fe que conocieron los hirió. No fue la razón la que expulsó a Dios, fue el dolor. La infancia estuvo marcada por castigos en nombre de la moral. El púlpito se volvió tribunal. La Biblia, un arma. El miedo al infierno moldeó comportamientos, paralizó deseos y silenció preguntas. Al crecer comprendieron, no amaban a Dios, sino el temor de desagradar a quienes lo representaban. Muchos ateos de hoy son, en realidad, excreyentes, personas que un día creyeron con intensidad, que oraron con lágrimas, que cantaron con fervor, pero no encontraron respuesta, o peor, encontraron rechazo. Las iglesias, para esas personas, no fueron refugio, fueron trincheras. La duda se trató como traición, la curiosidad como pecado y el dolor como falta de fe. El abandono espiritual en estos casos no fue una decisión fría, fue un proceso lento, lleno de conflictos internos, porque perder la fe no es como apagar una luz, es como extinguir un fuego con las propias manos. El ateísmo para muchos es un grito, no de arrogancia sino de luto, una protesta contra un Dios que parecía sordo, una ruptura con estructuras que asfixiaban, un intento de respirar fuera de la religión. Pero no todos lo comprenden bien. Creyentes bien intencionados intentan reconvertir a estos incrédulos con versículos, promesas o amenazas, como si el ateísmo fuera solo ignorancia y no una herida. Usted no buscó bien, dicen. Fue herido por personas, no por Dios. La culpa fue de la iglesia, no de la fe. Pero estas frases, aunque sinceras, no sanan, porque ignoran algo esencial. El dolor fue real. La fe que falló, también. Y aún así, muchos ateos todavía llevan rasgos de lo sagrado. Evitan las blasfemias, sienten culpa sin saber por qué, extrañan algo que no pueden nombrar, es el eco de la fe pasada, un tipo de memoria espiritual. Es como si, a pesar de negar a Dios, no pudieran negar la profunda dimensión de la existencia. Aún hay asombro, aún hay búsqueda, aún hay, en algunos casos, una espiritualidad sin nombre. Este es el ateísmo herido, no el militante que busca destruir la religión, sino el silencioso que solo quiere vivir en paz. Ha construido su moral con esfuerzo y aprendido a amar sin miedo al infierno.
Aún llora al ver injusticia, arte o belleza, incluso sin atribuirlo a lo divino. Hay una honestidad profunda en esta incredulidad. No es vacía, sino densa y significativa. Surge de una inmersión, un enfrentamiento y un doloroso desapego, pero también existe, del otro lado, una fe herida. Personas que creen, pero con miedo. Se aferran a Dios para no desmoronarse. Temen la duda como quien teme un abismo. Prefieren la obediencia a la pregunta, porque nunca se les enseñó a enfrentar el silencio. Y así hay dos polos, creyentes heridos y ateos lastimados, ambos con historias de dolor y pérdida, buscando sentido en sus vidas. Ambos son humanos. En este escenario, el diálogo suele fallar, porque cada uno defiende su trinchera. El creyente acusa al ateo de orgullo, el ateo acusa al creyente de ilusión, y nadie escucha lo que realmente está detrás. Miedo, esperanza, vulnerabilidad. Hay una frase antigua que dice: todo escéptico es un romántico decepcionado. Tal vez sea un exagero, pero hay algo de verdad, porque para decepcionarse con Dios, primero hay que haber esperado en Él. El problema es que muchas iglesias prometen lo que no pueden cumplir: sanación, sentido, estabilidad. Cuando la vida no responde, la fe se quiebra. Del otro lado, el ateísmo a veces cae en la arrogancia. En nombre de la razón, desprecia lo sagrado. En nombre de la ciencia, reduce todo a materia. Y olvida que no toda búsqueda necesita evidencia. Algunas solo requieren atención. El resultado es un choque de sombras, creencias traumatizadas discutiendo con incredulidades heridas, y ninguna de las dos logra tocar lo que más importa: el ser humano detrás de las ideas. ¿Y si existiera un camino alternativo? ¿Y si en lugar de intentar convencer, tratáramos de comprender? ¿Y si cambiáramos el "estás equivocado" por un "cuéntame tu historia"? Porque al escuchar con atención, nos damos cuenta: el ateísmo no siempre implica falta de espiritualidad. A veces es una espiritualidad frustrada, una búsqueda insatisfecha, un clamor ignorado, y eso realmente merece respeto. Quizás ha llegado el momento de replantear la pregunta. No es ¿por qué no crees?, sino ¿qué has perdido al dejar de creer? La respuesta puede ser sorprendente. Puede revelar nostalgia, puede revelar alivio, puede revelar una fe que, aunque muerta institucionalmente, aún late como ética, como arte, como ternura. Y es hermoso, porque la espiritualidad no tiene que ser uniforme. Puede ser plural, puede ser silenciosa, puede ser escéptica, y aún así, profundamente humana. El mundo está lleno de ateos que hacen el bien sin buscar aplausos, lleno de agnósticos que lloran con canciones sagradas, lleno de excreyentes que aún hablan con el cielo, sin saber si alguien escucha. Y quizás ahí es donde inicia el verdadero diálogo. No en la certeza, sino en el dolor compartido. No en la prueba, sino en la escucha y la memoria. La fe que hiere necesita ser revisada. La incredulidad que sangra debe ser acogida. Porque en el fondo, tanto el creyente como el ateo intentan sobrevivir a su propia historia. Y cuando se reconocen, no como enemigos, sino como espejos, algo cambia. El debate es un encuentro. El argumento es afecto. Y a veces, en medio de la incredulidad, surge una nueva fe. No a la fe en dogmas, sino en el otro, escutando. En la posibilidad de que, a pesar de estar en desacuerdo, aún se preocupe. Porque tal vez la mayor prueba de que aún somos espirituales sea la capacidad de sentir el dolor del otro, incluso cuando no entendemos su fe o su falta de ella. Capítulo 8. Ética sin cielo. ¿Y si no hay cielo? Esta pregunta resuena con fuerza en el silencio de muchos. Si no hay recompensa eterna, si no existe juicio final, si no hay ojos divinos vigilando nuestros pasos, ¿por qué al final ser bueno? Durante siglos, la moral se fundamentó en la fe. Lo correcto era lo que Dios ordenaba y lo incorrecto, lo que Él prohibía. Robar, matar, mentir, todo eso era pecado no solo por dañar a otros,
sino por contradecir la voluntad divina. La ética, en este modelo, tenía raíces en lo sagrado, pero el mundo ha cambiado, la ciencia ha avanzado, la religión ha perdido su hegemonía. Hoy millones viven sin fe, pero siguen códigos morales. Son honestos, solidarios y empáticos. Luchan por justicia, igualdad y paz, no por miedo al infierno, sino por convicción. Esto plantea la cuestión central de este capítulo. ¿Es posible una moral objetiva sin Dios? Para los defensores de la fe, la respuesta es no. Sin una fuente trascendente, la moral se vuelve relativa y vulnerable a la conveniencia. Si no hay un legislador absoluto, todo se convierte en opinión, y en ese contexto, cualquier atrocidad puede justificarse. Pero esa visión, aunque lógica en su estructura, choca con realidades concretas. Existen sociedades muy religiosas que han cometido, y aún cometen, atrocidades en nombre de lo sagrado. Cruzadas, inquisiciones, apedreamientos, persecuciones, guerras santas. Todo esto con el respaldo de textos considerados divinos. Al mismo tiempo, hay comunidades seculares que cultivan altos estándares éticos, defienden a las minorías, combaten la corrupción, valoran la dignidad humana, no por orden divina, sino por elección consciente. ¿Acaso el bien necesita necesariamente un cielo sobre la cabeza? El humanismo secular afirma que no. Podemos crear una ética basada en la razón, la empatía y la experiencia histórica. No necesitamos un Dios para entender que el dolor es malo, que la injusticia es incorrecta y que el amor es esencial. Esta propuesta no ignora la complejidad moral. Por el contrario, asume la responsabilidad. En lugar de delegar el bien a mandamientos eternos, invita a la reflexión continua. Lo correcto no es lo que se dijo una vez por todas, es lo que tiene sentido frente al otro, al sufrimiento, a la vida real. Pero aquí surge una contraparte interesante. El cristianismo, a pesar de sus errores históricos, introdujo al mundo un valor revolucionario, la compasión universal, la idea de que todos son iguales ante Dios, de que el último será el primero, de que es necesario amar al enemigo, de que el débil merece cuidado. Esto no era común en el mundo antiguo. La fe cristiana, al menos en su origen, invirtió las jerarquías del poder. Jesús lavando los pies, Jesús abrazando leprosos, Jesús perdonando adúlteras, Jesús muriendo entre ladrones. Estos actos crearon una nueva ética. Hasta quienes no creen en su divinidad reconocen su radicalidad moral. Por eso muchos sostienen que incluso los ateos, sin darse cuenta, viven bajo la influencia del cristianismo. Los valores modernos de igualdad, dignidad y derechos humanos surgieron de un suelo regado por la cruz. ¿Pero acaso esto invalida la ética secular? No. El reconocimiento histórico no anula la autonomía actual. Podemos heredar ideas de sistemas religiosos y aún así reconstruirlas sobre nuevas bases. La moral puede evolucionar, puede perfeccionarse, puede trascender su origen. Hoy, por ejemplo, muchos cristianos defienden causas que hace siglos se considerarían herejía: derechos de las mujeres, libertad sexual, justicia ambiental. La moral no es una roca inmutable, es un río que aprende de sus márgenes. Por otro lado, el ateísmo también debe reflexionar. Los regímenes ateos totalitarios, como el estalinismo o el maoísmo, han demostrado que la falta de religión no asegura bondad. La razón, sin compasión, puede transformarse en crueldad técnica. El desafío, entonces, es construir una moral que una razón y empatía, que no dependa de la vigilancia divina, pero tampoco se rinda al nihilismo, que encuentre en el otro y no en el altar su centro. Y aquí surge una de las preguntas más profundas de este debate: ¿ser bueno porque Dios lo dice o porque es lo justo? Hacer el bien por temor al castigo no es virtud, es estrategia. La verdadera ética comienza cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay juicio final. Esta es la prueba más sincera de la moral, el anonimato. ¿Por qué ayudar a un extraño?
¿Por qué devolver el cambio extra? ¿Por qué perdonar a quien no se disculpa? ¿Por qué resistir la corrupción? Para el creyente, la respuesta puede ser porque Dios ve. Para el escéptico, puede ser porque alguien sufrirá. Ambos, curiosamente, llegan al mismo gesto, por caminos distintos, y eso debería ser celebrado. El mundo no necesita más discusiones sobre quién tiene el código moral más puro. Necesita más acciones concretas que alivien el sufrimiento, que combatan la injusticia, que siembren esperanza. La moral no es un campo de batalla entre teístas y ateos. Es un llamado colectivo, un recordatorio de que, con o sin cielo, la vida aquí requiere decisiones que moldean el mundo. Cuando observamos a un niño que sufre por hambre, a un animal que es maltratado, a un bosque que está siendo destruido o a un pueblo que vive en la opresión, no es necesario recurrir al catecismo ni a un tratado filosófico. Algo en nuestro interior ya sabe que esto es profundamente incorrecto. Ese algo puede llamarse conciencia, de espíritu, de evolución, de gracia común. El nombre poco importa. Lo que importa es el movimiento. Y si hay un cielo, tal vez se muestre cuando un extraño ayuda. Cuando alguien se sacrifica por otro. Cuando se hace el bien sin esperar nada. En este momento, tal vez no estemos sin cielo. Tal vez seamos cielo. Un breve reflejo, un destello, un gesto divino hecho por manos humanas. Porque al final de cuentas, la pregunta no es solo si podemos ser buenos sin Dios, es si elegimos ser buenos con lo que tenemos. Fe, duda, razón o silencio. Capítulo 9. Espíritu y subconsciente. Hay un lugar dentro de nosotros donde nadie entra. Ni la lógica, ni la fe. Ni siquiera la propia conciencia. Un territorio oscuro, silencioso, lleno de símbolos y miedos. Freud lo llamó inconsciente. Jung lo llamó alma. Las religiones lo llaman espíritu. Pero el nombre poco importa. Lo que importa es que existe. Y a veces lo domina todo. ¿Cuántas veces has tenido un impulso que no entendiste? Un miedo irracional. Un deseo incontrolable. Una sensación de que algo te observa, incluso cuando estás solo. El inconsciente no es un misterio filosófico. Es una presencia diaria. Para muchos ahí es donde Dios vive. O se esconde, o se muestra. Freud veía la religión como una ilusión necesaria, un consuelo psíquico que transforma la angustia de la vida en una narrativa controlable. Para él Dios era el eco del Padre, una figura de autoridad que reprime, recompensa, castiga y da sentido al caos. Pero Jung fue más allá. Para él, el espíritu humano contiene arquetipos universales, imágenes primordiales, el héroe, el viejo sabio, la madre, la sombra y también Dios. No como un ser externo, sino como un símbolo interno, algo que nace con nosotros y que palpita antes de la palabra. Esa diferencia es fundamental. Freud quería curar, Jung quería integrar. Freud veía la fe como síntoma, Jung la veía como lenguaje, y ambos, sin querer, nos dieron claves para entender lo espiritual como fenómeno mental y también como misterio. Es en este momento que muchos creyentes se sienten incómodos. Parece que la psicología reduce a Dios a una mera función de la mente, como si la espiritualidad no fuera real, sino solo útil. Pero quizás no sea reducción, quizás sea expansión. Quizás la mente humana sea más que un conjunto de neuronas. Tal vez pensar en Dios, sentir a Dios, buscar a Dios, sea parte de nuestra naturaleza más profunda, como respirar, como amar, como soñar. Sea Dios real o no, el hecho es que Él existe dentro de nosotros, incluso en los que no creen, y esta afirmación parece un paradoxo, pero no. ¿Cuántos ateos han rezado en el hospital? ¿Cuántos escépticos se emocionan en rituales? ¿Cuántos incrédulos sienten una extraña fuerza ante el nacimiento de un hijo, el atardecer o la muerte? Esos momentos no piden fe, solo requieren apertura. Es como si en lo profundo de la mente existiera una voz que no cesa, un vacío que no se llena, una nostalgia sin nombre,
un altar invisible donde lo sagrado se revela sin dogma. La neurociencia moderna ha identificado patrones cerebrales en experiencias místicas. El cerebro se transforma, los sentidos cambian, la percepción del tiempo se desvanece. Hay paz, llanto y belleza. ¿Prueba a Dios? No, pero tampoco lo niega. La ciencia explica el cómo, mientras que la espiritualidad busca el por qué. Tal vez ambas miren el mismo cielo con telescopios distintos. El espíritu y el subconsciente no son opuestos, son vecinos, son caras de la misma búsqueda, la de entender quiénes somos, de dónde venimos, lo que sentimos cuando nadie mira. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, revela una clave esencial. No es solo profecía, sino también psicología y símbolo. La fe nace y muere en la mente, pero no la mente racional. Es la mente simbólica, soñadora, mítica, aquella que ve sentido en todo, que convierte números en destino, que lee señales del azar, que haya voz en el silencio, y esa mente no desaparece con la modernidad, solo cambia de ropa. Hoy, las personas meditan, buscan autoconocimiento, lee sobre energía, conciencia cuántica y propósitos. No son fieles de iglesia, pero tienen un altar en el pecho. Esto molesta a los creyentes ortodoxos, pues parece herejía, y a los escépticos clásicos, ya que parece superstición. Pero quizás sea solo humanidad, porque el ser humano es inherentemente simbólico. Es poético y ritualístico por naturaleza. No importa cuánto avance en el ámbito de la tecnología, siempre buscará un sentido profundo. Necesita historias, trascendencia y algo que lo supere. La espiritualidad sin religión es la nueva fe de muchos, sin doctrinas ni jerarquías, solo un intento de alinear lo interno con lo externo, el cuerpo con el cosmos y el yo con el todo. ¿Es esotérico? Quizás. ¿Es confuso? A veces. Es real. Y es en este punto donde el debate entre fe y razón halla una rendija. Lo esencial no es probar a Dios, sino reconocer que hay algo en nosotros que lo busca, aunque no lo llamemos. Esta búsqueda interior no es un lujo, es supervivencia. En un mundo lleno de estímulos, ansiedad y miedo, mirar hacia adentro es resistencia. Meditar es revolución. Escuchar el silencio es valentía. Y en ese silencio, muchos dicen haber hallado algo, no una voz, no una luz, sino una presencia, una intuición de que hay más, que la existencia no es solo carne, que el amor no es solo química, que el perdón no es solo estrategia, que la conciencia no cabe en un escáner. Jung decía, no soy simplemente lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Quizás lo espiritual resida precisamente ahí, en la elección de no reducirse, de no aceptar que somos solo máquinas evolucionadas, de resistir al cinismo, de abrir espacio al misterio, aunque nunca se revele. Espíritu, subconsciente, alma, inconsciente colectivo, presencia divina. Todo esto puede ser lenguaje para una misma cosa, lo profundo, y lo profundo no se mide, se siente. Por eso, el debate entre religión y psicología no tiene que ser una guerra, sino un baile. Uno ayuda a entender al otro, nombra el trauma, y el otro lo redime, muestra la herida y señala el sentido. Cuando Freud analiza, cuando Jung interpreta, cuando el monje medita, cuando el científico contempla, todos, a su manera, tocan lo inefable. El alma humana es demasiado amplia para una sola explicación, y quizás eso sea lo que nos une, la conciencia de que hay un lugar en nuestro interior donde el mundo no entra, pero a veces algo nos toca. Y cuando eso sucede, no siempre tenemos palabras, silencio, y quizás ahí es donde Dios vive. Capítulo 10. El debate, que no termina. El video termina, pero el silencio continúa. No es un silencio vacío, es un silencio pleno, cargado de preguntas, de reflexiones, de algo que tal vez ni tenga nombre,
porque lo que se dijo aquí no se cierra, se expande. Este no es un debate a ganar, es un abismo que hay que enfrentar. De un lado, los creyentes, hombres y mujeres que ponen el alma en palabras antiguas, que oran, incluso sin respuesta, que creen en un amor invisible, que encuentran sentido incluso cuando el mundo no ofrece lógica. Del otro lado, los ateos, gente que abandonó la fe, no por frialdad, sino por claridad. Ven en la ciencia, la razón y la ética los verdaderos pilares de la vida. Rechazan mentiras agradables por verdades difíciles. Ambos viven en el mismo mundo, compartiendo amor y sufrimiento. Enterran a sus muertos con lágrimas en los ojos, sostienen la mano de un hijo enfermo y sienten miedo al mirar al cielo. Este es el paradoja. La fe y el escepticismo son opuestos, pero hermanos en el mismo dolor. Quizás por eso el diálogo es tan difícil, porque es muy íntimo. Durante este recorrido, escuchamos argumentos, testimonios, acusaciones y confesiones. Vimos al Dios que calla, la Biblia que se contradice, el mal que persiste, la moral que resiste, la espiritualidad que se reinventa y la mente que busca el misterio. Y en el centro de todo una pregunta: ¿y si la duda es el lugar más sagrado? Porque creer cuando todo tiene sentido es fácil. Lo difícil es seguir buscando sin voz, señal o milagro. Y también, dudar cuando todo se desmorona es normal. Lo complicado es mantener la ética, el amor y el respeto, aun sin la guía de una mano divina. Quizás, al final de cuentas, ambos lados estén intentando lo mismo: pertenecer, encontrar sentido, tocar algo que trascienda lo inmediato. El teólogo habla del alma, el neurocientífico de sinapsis, el artista de belleza, el activista de justicia. Todos nombran la misma maravilla, la experiencia de estar vivo. Y esta experiencia, en sí, ya es mística. La pregunta ¿Dios existe? Puede no tener respuesta, pero lo que revela sobre quien pregunta, eso sí es revelador. Expone nuestra sed, nuestra carencia, nuestra urgencia por significado. ¿Por qué importaría tanto la ausencia de Dios si nunca se hubiera considerado? ¿Por qué tanto enojo hacia lo divino si solo fuera un mito entre tantos? Quizás porque el ser humano es por naturaleza religioso, no en un sentido institucional, sino en el de reconectar con los demás, con el cosmos, con su propia alma. Hasta el más radical de los ateos se rinde ante el misterio, no como oración, sino como asombro, y el más piadoso de los creyentes duda en secreto, no como blasfemia, sino como sinceridad. El debate no concluye porque no es algo externo, es interno. Dentro de cada uno de nosotros existe un creyente y un escéptico, uno que quiere creer, incluso sin pruebas, y otro que exige pruebas, aunque sabe que tal vez nunca lleguen. Este conflicto no es debilidad, es madurez. La fe ciega puede ser peligrosa, al igual que la razón arrogante. El mundo necesita matices, escucha y un espacio donde las preguntas importen más que las respuestas. Eso es lo que este video intentó hacer: no dar un veredicto, sino abrir ventanas, permitir que cada espectador mirara hacia adentro y hacia el otro, con menos hostilidad y más curiosidad. Porque la espiritualidad, en su sentido más profundo, no se trata de religión, se trata de presencia, de estar completo, de ser tocado por algo que escapa a las palabras. Y eso puede ocurrir durante una misa, en una clase de biología, en un abrazo o incluso en una pintura. La fe es un lenguaje, el escepticismo es otro, pero ambos son intentos de decir: estoy aquí y quiero entender. Cuando escuchamos al otro sin intentar cambiarlo, todo cambia. El debate se convierte en diálogo, el argumento en afecto y la discordancia en espejo. Y el mundo necesita desesperadamente eso. Vivimos en burbujas, en trincheras ideológicas, en guerras culturales. Olvidamos que antes que nada somos humanos, seres de carne, hueso, lágrima y memoria. Cargamos traumas, culpa,
esperanzas. Cuando nos escuchamos con honestidad, nos damos cuenta, nadie tiene la razón completa y nadie está totalmente perdido. Hay sabiduría en todas partes, hay ignorancia en toda certeza y sobre todo hay algo que nos une, la vulnerabilidad. Creyentes y ateos mueren, se enferman, sufren, aman y sienten. La única diferencia radica en la narrativa y en el nombre que le damos a lo que nos impulsa. Algunos lo llaman Dios, otros conciencia y otros azar. Poco importa el nombre. Lo esencial es que, ante la gran pregunta, todos somos pequeños, y tal vez en esa pequeñez esté lo divino, no en la grandeza de las doctrinas, no en la perfección de los argumentos, sino en el simple gesto de seguir buscando, sin mapa, sin certeza, sin un final claro. Porque el debate solo no termina cuando hay alguien dispuesto a seguir preguntando. Y quizás eso es lo que nos hace humanos, el hambre de sentido, el valor de dudar, la belleza de escuchar lo diferente. Si has llegado hasta aquí, llevando tus creencias o incredulidades, debes saber. No se espera que decidas, solo se espera que sigas curioso, que permanezcas abierto. Quizás Dios nunca se revele, quizás no exista, o quizás esté donde menos esperamos, en el silencio entre dos voces que aprendieron a respetarse.